Así es, caballero, en esta ocasión nos ponemos nerds y analizamos a uno de los villanos o antihéroes más icónicos de la saga de Marvel y sobre todo presentado en la serie de Falcon and the Winter Soldier. Estoy hablando de Barón Helmut Zemo y en el cual estaremos examinando cuestiones como su personalidad, las prendas que utiliza, los colores y todo lo que comunica con su estilo, su clase y su distinción. Para entrar un poco en contexto, encontramos que la serie de Falcon and the Winter Soldier está dirigida, al menos en el aspecto de vestuario, por Eric Deman, quien anteriormente ya era conocido por sus trabajos en Gossip Girl y Sex and the City. Por lo tanto, vemos que es alguien que sabe perfectamente lo que está haciendo y por qué hace lo que hace. Bueno, adentrándonos un poco más en el Barón Zemo, vemos que este título de varón es algo que se menciona en la serie, al momento que le dice a Sam que es de la realeza y que su título viene de anteriores generaciones, por lo cual contaba con una cantidad muy grande de dinero y de territorios. Esto se debe a que la baronía era un modelo en el cual se heredaba este título y se le daba principalmente a través de los monarcas a ciertas personas por su reconocimiento y su desempeño en sociedad. Por lo tanto, estamos viendo que aquí ya comenzamos a encontrar mensajes de que es de la realeza, de que es elegante, de que tiene cierto poder político. Es el 13º varón de esta dinastía y entre sus características encontramos agilidad, coeficiente intelectual sumamente elevado, que es un experto en armas, un genio científico, un maestro espadachín y combatiente cuerpo a cuerpo, estratega experto, fortaleza sobrehumana, envejecimiento lento y posee las piedras lunares. ¿Qué son las piedras lunares? Eso no lo revisaremos porque no es jurisdicción de estilo para caballeros y seguramente Andrés Navi, Top Comics o Paola del Castillo ya tendrán algún video al respecto. Nosotros vamos a adentrarnos con su estilo. Antes que nada tenemos que ver la personalidad de Zemo y cómo se desenvuelve como personaje en esta serie. Y es que tiene elementos muy característicos que podremos encontrar como muy notorios, muy presentes y que además le dan mucha fuerza y consistencia al personaje. ¿Por qué? Porque lo primero que vemos es que habla sumamente lento y con un volumen muy bajo. ¿Esto qué comunica? A nivel de imagen, comunica que es una persona que en primero no gasta sus palabras de más y que es alguien que siempre mantiene el control de sí mismo, de su mente y de la situación que lo rodea. No le importa si lo escuchan o no, la gente se debe de preocupar por escucharlo. Por lo tanto, da este aire de superioridad al utilizar estos elementos en su discurso. Otros factores que vemos es que es sumamente certero y cuidadoso con las palabras que elige. Además de que es un políglota y que también se dirige a las personas y a los elementos con muchísima propiedad, símbolo de su título nobiliario. No reacciona y siempre mantiene la calma. Pareciera que siempre tiene todo bajo control o que tiene un plan bajo la manga de respaldo por si las cosas no salen como él lo esperaba. Otro elemento que encontramos sumamente interesante es la manera en la que se mueve. Y no nos referimos a esto en cuanto al baile de Zemo, y que sí estuvo muy bueno y muy divertido lo que hizo Dave Brawl con su personaje. Nos referimos a la manera en la que se desenvuelve en el ambiente. Es que este hombre es un sinónimo de elegancia cuando lo encontramos caminando, moviéndose, preparando incluso el té, sirviendo una bebida o disfrutando incluso de ella. Esta misma personalidad de la realeza que te estaba comentando y toda esta clase y elegancia la vemos reflejada también en su vestimenta. Y si bien es algo que está sumamente inspirado en su personaje de los cómics, vemos que principalmente maneja tonalidades oscuras, esto por la cuestión de ser un antihéroe o un villano. Pero lo más característico dentro de su vestuario es el color y la tonalidad morada. Y es que esto era considerado como el color de la realeza, de las personas de alto poder adquisitivo y de estatus, sobre todo en la Edad Media. El valor de este color reside en su dificultad para conseguirlo. ¿Por qué? Porque hacían falta 10.000 moluscos sacados de las profundidades del mar para poder producir tan solo 1 gramo de dicho color. Por lo tanto, era algo muy difícil de conseguir en su momento y muy costoso. Solamente las personas más adineradas y de mayor estatus podrían conseguirlo. Por lo tanto, es un
Es un color que comunica muchísimo poder y sobre todo entre lo humano y lo divino. La unión como de estas dos naturalezas es lo que lo vuelve tan mágico. En cuestión un poco más psicológica, comunica misterio, espiritualidad, vanidad, fantasía, magia, sabiduría. Está relacionado con el mundo de la moda y también transmite éxito y lujo. Dentro de las prendas que utiliza encontramos que el calzado son botas militares. Las botas militares son una prenda táctica por excelencia y esto lo podemos ver reflejado por la preparación que Simo tiene de combate cuerpo a cuerpo. Tiene un completo origen bélico. Las primeras botas que podemos encontrar son con los romanos y les llamaban caligae, que eran hechas de piel con tachuelas para que tuvieran una mejor tracción. De ahí vemos una increíble evolución en la que principalmente los británicos le dan un diseño muchísimo más fiel a lo que conocemos hoy en día y que por supuesto puedes utilizar tú para comunicar muchísima masculinidad y sobre todo mucha fuerza. Otro elemento que podemos añadir a la lista de accesorios de Simo es que utilizaba guantes, y es que estos son un elemento que podemos encontrar desde la época de los egipcios. Y sobre todo en la Edad Media encontramos que se vuelven un símbolo, qué raro, como todas las prendas de Simo, de estatus y poder. Sobre todo porque le podrían poner muchas joyas y muchos adornos para poder comunicar todo el poder adquisitivo con el que ellos contaban. De hecho, aquí me parece un guiño sumamente importante porque en los cómics, aquí te estará apareciendo una imagen, los guantes de Simo son color dorados, y es que una referencia muy importante es que en la Edad Media incluso había guantes hechos de oro o con hilos de oro o incrustados dentro de las telas que se utilizaban para poder comunicar toda esta clase y estatus que te estoy mencionando. El guante también evoluciona como un apartado del caballero y de distinción. Era importante sobre todo su uso y no podías mantenerlo puesto cuando te encontrabas ante alguien de mayor jerarquía o que tuviera mucho más poder social. Por lo tanto, debías retirarlos como símbolo de respeto a estas personas. Entonces, me parece un guiño muy impresionante que Simo los utiliza la mayor parte del tiempo, si no es que durante toda la serie, dando a entender, claro, que socialmente se encuentra por encima de nuestros personajes que son Bucky Barnes y Falcon. Es una prenda masculina que también encontramos por excelencia para confrontarse a duelos, y esto lo sabe muy bien Homero Simpson. ¡Muévete, cabeza de cono! ¿Cómo se atreve? ¡Ha insultado tu honor! Señor, exijo una satisfacción. ¡Estás loco! Lo reto a un duelo. Y es que en el año 1848, la revista Punch, que era como el estilo Life, decía en sus publicaciones, y cito: "Ay del caballero que se atreva a tomar sopa 2 veces seguidas y a ir sin guantes". Así de importante era esta prenda. Era como si el día de hoy viéramos esto publicado en algo para los caballeros, como en un sentido de Squire o de GQ. Adicional a esto, encontramos que no deja de ser una prenda táctica y muy utilitaria al momento de desempeñar sus labores. ¿Por qué? Porque los guantes normalmente se asocian para no dejar huellas, algún rastro que puedan utilizar para atrapar a los villanos. Además que también tienen un sentido militar en el cual sirve como protección y desempeño. Un elemento característico e importante que no podríamos dejar pasar es el del abrigo que utiliza Simo. Y es que, oh por Dios, cuando yo lo vi dije, necesito este abrigo. Baba black suit, have you any wool? Yes sir, 3 bags full. 1 for my master, 1 for the dame, 1 for the little girl who lives down the lane. Turkish Delight. El abrigo nace en 1805 en Escocia y se le llamaba abrigo ruso. Tiene mucho sentido porque fue creado para estos tipos de climas tan fuertes, tan severos y tan difíciles de afrontar. Es un distintivo. ¿De qué crees? Y sí, adivinaste, de la aristocracia. Es decir, que en Rusia se le adjudicaba el uso de esta prenda en aquel entonces, sobre todo a la realeza o a clases adineradas. Sobre todo toma mucha fuerza y popularidad durante la Primera Guerra, que es cuando el ejército británico lo suele utilizar y se le da el nombre de British Warm Overcoat. Algunas de las luminarias que llegaron a utilizar el abrigo como un símbolo de estatus y que perpetuaron esta imagen son entre ellas el príncipe de Gales,
que hizo muchísimas aportaciones al mundo de la vestimenta masculina y que seguramente en algún momento hablaremos sobre él, Winston Churchill, Frank Sinatra y los expresidentes de Estados Unidos, Eisenhower y JFK o John F. Kennedy. Otro elemento que no podemos dejar pasar para entender toda la elegancia y toda la clase de la vestimenta masculina y sobre todo la de Simo es la de que te suscribas. Así que sí, ve y dale like, también suscríbete para que apoyes al canal y ayudes a generar mucho más contenido como este. Es gratis, no te cuesta nada y a mí me ayudas muchísimo. Pero para terminar, vamos a entrar con el elemento diferenciador que estábamos esperando encontrar en esta serie. Y es que no lo vimos con él en Civil War y por fin lo utiliza, que es su pasamontañas o la máscara que cubre todo su rostro y que es muy distintivo de los cómics. Sin embargo, como aquí somos otra clase de hombres, somos caballeros, no lo vamos a llevar pasamontañas, sino por su nombre real y táctico sobre todo, es balaclava. Sí, sé que suena un poco complicado al inicio, pero déjame te cuento de dónde viene este nombre y estoy seguro de que una vez que interiorices esta historia podrás contarla en la próxima reunión familiar, en la próxima reunión con tus amigos o tal vez en alguna cita con una chica y que puedas sacar este elemento diferenciador y de cultura. La balaclava surge como prenda icónica, también, qué raro, bélica, en 1854 en la península de Crimea, que está en un punto medio y peleándose entre si ser Rusia o ser Ucrania. Surge como un evento bélico que es la batalla de Crimea, precisamente donde se enfrentan el ejército ruso contra el ejército inglés. Aquí lo que sucede es que como los ingleses claramente no estaban acostumbrados a enfrentar el frío que se presenta en estas zonas de Rusia y de Ucrania, necesitaban de este elemento para poder cubrirse y resguardarse y no morir en el intento de enfrentarse al ejército ruso. Por lo tanto, es que implementan estas prendas dentro de su atuendo militar y las utilizan en dicha batalla y se le acuña el nombre por el lugar de la península en la que se encontraban luchando. Otros elementos que no podemos dejar pasar respecto a la balaclava es que es un complemento sumamente íntimo y relacionado con la funcionalidad militar y bélica, porque a pesar de su origen también encontramos que se relaciona con las fuerzas especiales, entre algunas de ellas como los SAS, los Rangers y los Gafes. Y tiene una función porque normalmente están hechos de un material ignífugo. ¿Qué significa esto? Significa que es un material que protege, en este caso a los soldados en cuestiones de guerra, por si se enfrentan a una granada y que evita que se encienda su máscara. Y también lo vemos presente sobre todo en los corredores de la Fórmula 1 que lo llevan por debajo del casco en caso de que ocurra algún accidente y tengan que salir de un auto en llamas. Como estoy seguro que nunca habías visto a Simo de esta manera, por favor te vuelvo a pedir que te suscribas y te recuerdo que tenemos también un análisis de Falcon y de Winter Soldier que te estaré dejando aquí en la pantalla en la sección de tarjetas y aquí también recomendado. También no te olvides de suscribirte y por si te lo estás preguntando, para llevar un atuendo similar al de Simo tendrías que ser más o menos un estilo dramático, elegante. Si no sabes también de lo que te estoy hablando, acá tenemos una tarjeta donde explicamos todo eso con anterioridad. Yo soy Martín Velázquez, consultor en imagen pública. Recuerda suscribirte y dejarme en los comentarios qué otros personajes, sobre todo del mundo de los cómics, te gustaría que analizáramos. Bye.